Bien, ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo Hola, están? mujer. ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por venir. Vamos a recibir al doctor Eduardo Gerón, abogado penalista. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Gracias por venir, gracias por estar aquí. Y a Rafael Flores, exdiputado de Santa Cruz, ya lo hemos tenido aquí con nosotros, así que bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a intentar entender algunas cuestiones del funcionamiento de la justicia. Quiero empezar por el doctor Gerón y en particular por lo que hoy conocimos, que es esta decisión de la justicia de decretar la quiebra de Oil Combustibles. ¿Cuál es el significado que tiene puntualmente una quiebra para muchos que a lo mejor hasta el momento no se habían enterado ni se habían ocupado de una cuestión así, pero ahora, con el Cristóbal López en el centro de la escena, la gente empieza a hablar de estas cosas? Bueno, una quiebra es una cesación de pagos, un estado de fallido de la empresa, con lo cual no solo cesan todas las autoridades, sino que se designa el juez de comercio que interviene, designa una persona que está a cargo de la quiebra, desplaza a las autoridades y entonces solo se trata de mantener quizás, no sé cuál será el alcance puntual de esto, pero se trata de mantener el comercio para pagar a los acreedores. Claro, ya hay una apertura para los posibles compradores que podrían llegar, pero bueno, por supuesto deberán hacerse cargo de la deuda, ¿no? Por supuesto, esto es esencial. Ahora, respecto de la primera pregunta, para entender a la justicia, yo creo que cuesta mucho entender a la justicia. Cuesta mucho y nos cuesta más quizás a los que estamos lidiando con la justicia todos los días que quizás que a las personas, a los hombres de afuera, porque realmente está funcionando mal. Esto de que la justicia tenga menos de un 17% en la confianza de la gente no es gratuito. Esto responde a una realidad y varias circunstancias, porque por ejemplo, una de las cosas es la justicia federal. Porque la justicia federal prácticamente es la cara visible de la justicia, porque es lo que aparece en los diarios, la que está tratando estas causas de notoriedad pública y la que hasta ahora realmente pasaba por los cajoneos de las causas, pasaba por no tomar decisiones que afectaran al gobierno de turno, se ponían a correr recién cuando ese gobierno dejaba de ser y cambiaba, y esto fue siempre, porque pasó cuando ocurrió con lo de Menem, apenas Menem deja la presidencia, entonces empieza la cacería de Menem para ponerlo preso, allí fue donde estuvo detenido en una quinta... la quinta costanera en Don Torcuato. En Don Torcuato. Y ahora se repite exactamente lo mismo. A propósito de esto y con este repaso histórico que hacía el doctor Gerón, me gustaría preguntarle a Rafael Flores, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque en algún momento, con la llegada del kirchnerismo, digo, con la posibilidad que usted ha tenido de conocerlos en profundidad, desde su actividad en la provincia y luego cuando llegaron al gobierno nacional, parecía haber habido un cambio, sobre todo con lo que fue la conformación de la nueva Corte Suprema y demás. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con la justicia? ¿Qué pasó con la justicia y con la justicia del kirchnerismo, ¿no? El cambio en la Corte Suprema, creo yo, que fue un gran paso que se dio en ese momento y una de las cosas que, independientemente de la posición que yo tenía desde hacía ya mucho tiempo con relación al gobierno de Kirchner, tanto en la provincia como lo que podía llegar a suceder en la nación, eso era una prevención que desgraciadamente después se cumplió, el cambio de la Corte me pareció un paso adelante definitivamente. Pero, bueno, eso es una cuestión. Otra cuestión es que es cierto que hoy por hoy la justicia no es la solución del problema, sino es parte del problema. Y una parte muy importante. La realidad es esa, la percepción que tiene, según todas las encuestas que se hagan, la sociedad sobre el Poder Judicial es una percepción bajísima, y es una percepción bajísima comparada con otros países de Latinoamérica. En Brasil, en Uruguay, en Chile, en Perú, la percepción de los ciudadanos con relación a su poder judicial es mucho más alta en valores positivos que en relación a lo que sucede con la Argentina. Eso por un lado. Y por otro lado, una observación que hizo el doctor, que me parece perfectamente, digamos que comparto totalmente. Hablamos de la justicia, pero en realidad cuando hablamos de la justicia estamos hablando de Comodoro Pi, estamos hablando de los jueces federales. Claro. Y es allí donde están, bueno,
señaladas las mayores dudas de la sociedad sobre la transparencia que realmente tiene la justicia. Una justicia que durante el kirchnerismo, para juzgar los hechos de corrupción notables, impresionantes que tuvimos, marchaba a un paso lentísimo. Desesperaba ver cómo los jueces no hacían absolutamente nada y que con el cambio de gobierno algunos tuvieron un ataque de urgencia. Empezaron a ser rápidos, empezaron a procesar para todos lados, empezaron a querer mostrar, bueno, que no eran lo que habían sido antes. Eso solo nomás hace que la percepción de los ciudadanos sobre sus jueces sea muy negativa, porque uno no puede confiar en una justicia donde, de acuerdo al cambio de gobierno, los jueces ordenan sus fallos. Y es sumado a otra sospecha que subyace alrededor de todo esto, y en el caso de Cristóbal López tuvo dimensiones más altas todavía, que no se trata solamente de quedar bien con el poder, sino a veces se trata también de recibir parte de lo que se está discutiendo. Claro. ¿No? ¿Es un problema de jueces, es un problema de ley o es un problema institucional a esta altura? O sea, ¿qué es lo que falla dentro de toda la esfera de lo que mencionamos como justicia? Yo creo que es en primer lugar, los mecanismos de control, el Consejo de la Magistratura, esos organismos son los que deben funcionar de una manera, me parece a mí, mucho más aceitada, de una manera mucho más enérgica, ¿no? Pero creo que pasa en parte por allí, pero también pasa porque la Argentina tiene un tema con la corrupción. Claro. Tiene un tema desde hace mucho tiempo con la corrupción en general. La ley está, las leyes están escritas. Las leyes podrán, algunas no ser completamente completas para, valga la redundancia, pero las leyes existen. Los que aplican las leyes, ahí encontramos el problema. Y encontramos en todo aspecto, porque por ejemplo hemos hablado de la justicia federal, pero no es la única por la que la gente desconfía. Vayamos a la otra, a la inseguridad, que allí es la justicia ordinaria, la justicia penal, la que nos afecta a todos, la que aparecen violadores, aparecen ladrones, asesinos, permanentemente, que están matando, robando, violando y que nos enteramos que salieron ayer, la semana pasada, de no cumplir una pena que debieron haber cumplido. Entonces, ¿quiénes son estos jueces que no aplican la ley que existe y que con falsos argumentos la dan vuelta para no aplicarla? Son los llamados jueces abolicionistas. Y estos jueces realmente que van a decir que es inconstitucional, que van a decir que el ladrón, el delincuente es un producto de la sociedad, entonces no lo podemos encarcelar, los tenemos que tratar de recuperar y proteger, etc. Son todos jueces que atienden la lógica del delincuente, pero que olvidan, ignoran por completo a la víctima, ignoran a la sociedad, que es realmente la gran mayoría de gente a las que tenemos que proteger. Ahora, en ese punto también no tenemos una enorme deficiencia respecto de qué sucede con esos detenidos dentro de la cárcel a la hora de lo que debiera ocurrir, que es la reinserción social, una vez que cumplen con su pena. Otra cuestión que realmente viene muy bien que lo menciones, porque la cárcel, sabemos todos, que no cumple con su función. Y no cumple con su función por varias cosas. Primero, porque los que tienen que encargarse de cuidar eso, realmente muchas veces no tienen diferencia con el que está dentro, nada más que el uniforme. Pero además, cuando nosotros vemos que en la provincia de Buenos Aires, con un total de 36.000 detenidos aproximadamente, y tenemos una capacidad carcelaria para 26.000 personas, quiere decir que hay una superpoblación carcelaria absoluta. Ahora, ¿esto cómo se soluciona? Construyendo cárceles. Y no se construyen desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque evidentemente políticamente no es correcto, no incide y demás. Y a los que dicen eso, yo les diría que un adecuado manejo de un presupuesto en un país o en una provincia es destinar a cada cosa lo suyo. Porque está bien que un hospital, un colegio, también atienden a las necesidades básicas de la población, pero la seguridad también es otra. Cuando uno se pone a pensar en las cuestiones de inseguridad, automáticamente tiene la percepción de la gente que ve como la justicia como algo negativo, pero
en un contexto total. Entonces, si uno desconfía de la justicia, no puede confiar al mismo tiempo en que se arregle algo, ¿no? O sea, a nosotros, si el pensamiento típico, si yo robo una gallina voy preso y si estos tipos se roban un país no les pasa nada. ¿Es tan así? Y sí, realmente esto es lo que estamos viendo, porque si cuesta tanto encarcelar a los corruptos, ¿no? Recién ahora estamos viendo que algunos corruptos están yendo, y esto atiende a otra cosa también muy importante, que también es el otro aspecto de la desconfianza social, que es la longitud de los procesos. Claro, ¿no? claro. Cuando los procesos se eternizan en el tiempo, ya primero y principal deja de tener consonancia directa la pena con el hecho. Pasan años. Claro. Entonces, cuando se dicta la pena, ya ese hecho desapareció del imaginario de la gente. Deja de tener razón. La justicia que llega tarde no es justicia. No es ¿verdad? justicia. No, y es cierto que la Argentina necesita empezar a discutir seriamente un cambio en su sistema, en su régimen, en sus procedimientos. El caso de Brasil, la rapidez con la que han actuado frente a los hechos de corrupción, Sí. la importancia que ha tenido el sistema de la delación premiada y cómo se instrumentó en ese país ha permitido que en la Argentina nos enteremos de cosas que estaban sucediendo, que habían sucedido y que nuestros jueces durante muchos años, porque lo que dice el doctor es una realidad de puño, en este país los procesos duran eternamente. Sí, sí. ¿No? Es Escuchar a- notable la morosidad, Claro. no solo la morosidad que los jueces le imprimen, sino además un sistema procesal Claro. que permite que todo se dilate, que todo se haga extensísimo, que todo sea mucho más largo. En el caso, yo tomo el caso de Brasil y Sí. el Lava Jato como el ejemplo, Como más, ejemplo, ¿no? como Sí. lo más ejemplar. Y eso hace rato que nos está avisando a los argentinos que tenemos que cambiar nuestro sistema de procedimientos también. Ahora, no parece haber voluntad en ese sentido, independientemente de que la ley de arrepentidos es relativamente nueva en la Argentina, pero no tiene el funcionamiento No que tiene, tiene no se la puede delación no se premiada puede- en el Brasil. no Con se lo cual puede digo, comparar. escuchar o ver a alguien que está en Brasil frente a un fiscal contando con nombres y apellidos cómo funcionaba el financiamiento de la corrupción en la Argentina y que acá no se puede hacer nada sobre eso, Da un es poco de impresionante. vergüenza. ¿No? Da un poco de vergüenza, ¿no? Tener que ver en los diarios de Brasil que nos explican los presos que están allá cómo se funcionaba todo el sistema de los delitos en la Argentina, cómo los podían cometer sin una justicia que hiciera nada. Y lo que llama más la atención es que los jueces miran eso como impávidos, ¿no? Esa es la parte más terrible para mí. Pero bueno, creo yo que hay un desafío, los especialistas, yo soy un abogado, pero digamos, hace tiempo que no estoy metido en estas cosas, pero las figuras como la del doctor, que es una persona conocida, reconocida, bueno, son los que tienen que empujar también, ¿no? Con sus opiniones, como en este momento, ¿no? Claro. Para que se tome conciencia de que es necesario hacer un cambio muy profundo en todos los aspectos, porque el tema del régimen penal, el tema de las cárceles, eso es un dato de la realidad. Cualquiera que haya visto alguna vez una cárcel sabe que, digamos, ahí no se reeduca nadie, ahí la Constitución no se cumple en absolutamente ninguna de los conceptos que tiene. En la mención que hizo el doctor Flores a Brasil, hay algo que me parece oportuno recalcar, ¿no? Que es lo que permitió a Lula ir preso. En Brasil, una segunda condena, cuando confirma la primera, ya se acaba el estado de inocencia de la persona. Se considera que ya va a prisión y las posteriores sentencias, las posteriores Condenas, instancias a que pueda recurrir, Sí. bueno, lo hace dentro Desde de la la cárcel. cárcel. En cambio aquí, no, aquí hay un sistema en el cual hay instancias por recorrer y se va a la Cámara y se va a la Cámara de Casación y después se va a la Corte y si es provincial se pasa primero por la Corte Provincial y después se hace el recurso ante la Corte y hasta que no se haya recorrido todo el espinel, prácticamente la gente no va presa. Y esto hace que pasen años de años, que era lo que decíamos recién, y me parece que esto podría cambiar perfectamente bien, y aquí sí, con el dictado de una ley que lo precisara, como la está en Brasil, que precisara que una
doble conforme, es decir, una condena que esté confirmando la de primera instancia, se acaba el estado de inocencia. Hoy lo charlábamos hace un rato en el corte. Hoy a la tarde, le comentaba al doctor, hoy a la tarde estaba revisando el archivo de Revista Noticias de 1990, coincide con el Mundial, y me encuentro con el caso del ingeniero Santos. Pero olvidemos del ingeniero Santos. Me pongo a leer todo lo que había pasado en ese barrio esa semana y era una cosa caótica, una locura, robo por todos lados, todos a mano armada. En el barrio de Flores, ¿no? No, en la frontera entre Villa del Parque y Villa Devoto. Es verdad. Y que todos los vecinos estaban hartos. Sí. Y yo lo leía y decía, pero esto es 1990, 28 años pasaron. Para mí es toda una vida, porque yo estaba en la primaria. ¿Realmente creen que en algún momento va a cambiar esta situación? Uno no lo puede afirmar. Tiene la esperanza de que las cosas mejoren, que las cosas cambien, pero que va a ser un proceso. Nada se puede problemas tan profundos y tan complejos no se resuelven de la noche a la mañana. Hay algunas señales que a veces a uno lo ilusionan un poco. Si ustedes recuerdan, la última vez que yo estuve con ustedes, que estábamos con el doctor Sabzai, estábamos azorados por el fallo de la Cámara Federal que había permitido que López y de Sousa estuvieran en libertad. Afortunadamente, la Cámara de Casación Penal puso las cosas en su lugar y volvieron al lugar de donde no tendrían que haber salido. Y bueno, y hay una mirada muy dura sobre esos jueces, ¿no? Claro. Uno de los cuales acaba de renunciar o va a acogerse a la jubilación para que mejor no lo agarre el Consejo de la Magistratura. Claro. ¿Es exceso de ambición lo que pasó con López y de Sousa? Creo que ha sido algo que caracterizó a todo el kirchnerato, porque realmente cuando uno tiene plata para que ya no los nietos, sino que los bisnietos de los bisnietos vivan como reyes y se sigue robando y robando y robando, creo que no solo es exceso de ambición, sino que está muy ligado al saberse impunes. Porque la impunidad es lo que lleva a que ni siquiera se adopten recaudos, se haya perdido todo tipo de recato y se haya robado por todos lados. Porque, sinceramente, Lorena, creo que ha sido una asociación ilícita en forma absolutamente vertical, desde la jefa de la banda, que fue Cristina, pasando por todos los estamentos hasta abajo, y que todo funcionaba como si fuera una asociación ilícita, ¿no es cierto? Bueno, esto no lo hemos visto nunca en el país. Entonces, esto significa que ha habido una ambición desmedida, porque cuando, por ejemplo, en el caso de Báez, y cuando Cristina lo quiere controlar a Báez porque se está llevando plata, y lo controla porque se estaba llevando la suya. Entonces, realmente es algo que debe haber sanciones ejemplares para esto, porque si no ponemos en este momento el punto en los jueces que tienen que castigar a la corrupción, creo que va a ser la base para que en el futuro sepan todos los gobernantes que no se puede sacar los pies del plato. Gracias a Fíjense ambos. ustedes, yo quiero enancarme un poco en lo que el doctor dice, porque es cierto, el clima de impunidad que hubo en la Argentina durante 12 años fue tremendo, y la impunidad lleva a la omnipotencia, porque ¿qué es la impunidad? Al fin y al cabo, el que no va a ser castigado, y el que sabe que puede hacer lo que quiere sin ser castigado, entonces que piensa que puede hacer absolutamente cualquier cosa. Eso, lo que pasa que a veces también el camino más allá de la omnipotencia a veces se puede llegar fácilmente al ridículo. La imagen de López tirando los bolsos es posiblemente la imagen más clara de esa situación. Se sentía impune, sabía que era impune, se sentía omnipotente para hacer cualquier cosa y terminó en el ridículo de ser atrapado tirando unos bolsos adentro de un convento. Gracias a ambos por haber venido. No, gracias. Muchísimas gracias.